Ok, había problemas de audio porque quiero darles una clave. Si ustedes no encienden un micrófono, ese micrófono no va a funcionar. Ténganlo muy en cuenta para cuando vayan a hacer alguna grabación o vayan a participar ahora más tarde. Si no encienden el micrófono, no va a funcionar. Vienen con ese defecto. No había encendido el micrófono, pero no importa. Nuevamente, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva oportunidad de estudiar la Biblia juntos. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, por esta noche maravillosa también que nos permite reunirnos y nos permite compartir unos breves pero importantes minutos. Esta serie, pero el mayor de ellos es el amor, una serie basada en Primera de Corintios 13, es nuestra nueva serie de lecciones devocionales y tratamos el amor a Dios, pero principalmente el amor que debemos mostrarnos los unos a los otros, no porque el uno sea más importante que el otro, sino solamente por cuestión de énfasis. Hoy ya entramos a nuestra lección número 5, la cual lleva por título, también basándose en el texto de la Escritura, el amor es sufrido. Vamos a ver una variación en cuanto al título respecto a cómo se encuentra el término en el original. Y vamos a basarnos en el significado del término original en todos los pasajes que vamos a citar durante este estudio. Así que realmente podríamos traducir esta frase de Primera de Corintios 13:4, primera parte, diciendo que el amor es paciente o que el amor tiene paciencia. Sería otra forma de expresar esta frase. El amor es la emoción humana más hermosa y más fuerte. Esto es afirmado por el apóstol de los gentiles con las palabras que encontramos en Primera de Corintios 13:13, donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y cómo podría ser de otra manera si dice la Escritura en Primera de Juan 4:7 que el amor es de Dios? Ahora, como les mencionaba, aunque en la traducción Reina Valera de 1960, la que usamos la mayoría, dice en Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, que de allí tomamos el título de nuestra lección. El término original para sufrido indica muchas cosas, varias cosas que vamos a considerar esta noche, pero decía pues que puede ser sinónimo de paciente. El amor es paciente o el amor tiene paciencia. Entonces, el Hijo de Dios es descrito por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras como alguien que manifiesta esta cualidad de la naturaleza divina hacia todos los hombres, no solamente hacia sus hermanos en Cristo, no solamente hacia sus familiares, sino hacia todas las personas, hacia su prójimo. Y en esto tenemos que definir el término que el apóstol Pablo utiliza para hablar de este amor descrito por paciencia, antes de que siga citando textos donde se va a repetir una y otra vez el término paciencia en lugar del término sufrido. Vamos a la definición del léxico del término original macrotumia o macrotumeo, que es de donde se traduce sufrido. Dice el diccionario griego español, bueno, griego e inglés, pero lo he traducido para poder compartirlo. Dice en su primera acepción que macrotumia significa perseverar pacientemente. Recuerde que perseverar es mantenerse pacientemente y valientemente al soportar desgracias y problemas. De manera absoluta se utiliza en Hebreos 6:15, en Santiago 5:8. Además, cuando se le agrega una cierta desinencia o una variación ortográfica allí o gramatical, se dice que tiene que ver con que llega un evento inesperado y uno está preparado para afrontarlo. En su segunda definición dice que es ser paciente al soportar las ofensas e injurias de otros. Dentro de esa definición, ser amable y lento para vengarse, ser tolerante, ser lento para la ira, lento para castigar y siempre listo para aplazar o siempre dispuesto a aplazar la ira. Ahí podemos
confirmarlo en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Así que con estas definiciones en mente de la palabra macrotumia, la palabra que se utiliza para decir que el amor es sufrido, el amor es macrotumeo o macrotumia, es sufrido, es paciente, es perseverante, no solamente sobrelleva las situaciones difíciles, sino que también sobrelleva a las personas difíciles. Se debe observar que en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 7 al 12, se nos habla en los siguientes términos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También si leemos Gálatas capítulo 5 versículo 22, un texto que habla acerca del fruto del Espíritu, notamos, y siempre presta atención al término resaltado, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Entonces notamos que el autor inspirado ha dado en este contexto, sobre todo, al término paciencia, ha puesto al término paciencia en un estatus prioritario como uno de los elementos más importantes, significativos del amor bíblico. Una persona que no demuestra paciencia ante la adversidad, paciencia ante las personas difíciles, no puede decir que está practicando, que está manifestando el amor perfecto, el amor que Dios nos ha ordenado practicar. Aquellos que sirven fielmente al Señor en un ministerio personal de amor, según la Biblia, deben beber profundamente de la fuente de la paciencia antes de cada desafío, tanto dentro como fuera de su vida familiar o personal. Fue Pedro quien escribió sobre la paciencia de Dios en relación con los antediluvianos o las personas que vivieron antes de que viniera el diluvio. Dice en Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Note que aquí, en el texto griego de este pasaje, la palabra traducida paciencia también es macrotumeo, que puede ser interpretada, como mencionábamos, como paciencia, lentitud para la ira o la pasión. En este caso no es pasión de amor, como se usa por allí en las novelas y en ciertos, como es más popular en nuestro medio, ¿no? Sino como cuando decimos la pasión de Cristo, es decir, que somos lentos para que las emociones no tomen control de nosotros. Tolerancia, dirían también hoy en un lenguaje contemporáneo. Entonces, aquí lo está aplicando a Dios, queriendo decir que durante esos 120 años que se dan allá en Génesis capítulo 6, precisamente antes del diluvio, Dios durante todo ese tiempo está viendo a los hombres ofenderlo, ir en contra de sus mandamientos, atacar a los buenos, de andar en esa vida de disolución, de libertinaje, y él estuvo 120 años tolerando eso, 120 años dando la oportunidad de que estas personas se arrepintieran. Entonces, no puede haber un mejor ejemplo que ese para ilustrar lo que significa el término que dice Pablo que identifica al amor sufrido. Y hablando de Pablo, en su gran declaración de amor en Primera de Corintios 13, el apóstol destaca la importancia de la paciencia al vivir la vida cristiana porque la coloca en la posición principal. Mire, cuando comienza a decir lo que es el amor, comienza diciendo es sufrido. O, en un término más utilizado por nosotros,
tiene paciencia o es paciente. Por eso es que a través, como dice Hebreos 6:12, de la fe y de la paciencia, es que el cristiano realiza finalmente su esperanza de poder ir al cielo. Y en la octava de las virtudes cristianas o virtudes divinas, como se les ha llamado a aquellas que describió el apóstol Pablo apóstol Pedro, perdón, en segunda de Pedro 1:5 al 7, la paciencia también se ve como un componente necesario del amor cristiano, que es un amor maduro, un amor perfecto, un amor inteligente, un amor basado en la voluntad. Dice este texto: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Notan que precisamente el miércoles, también el domingo, hablábamos de que siempre la Biblia nos habla del amor ágape, como el amor que debemos dar a Dios y dar a los hermanos. Pero decía que no se debe descartar el amor fileo, esa amistad que tenemos los unos con los otros, donde compartimos con una afinidad. Generalmente tratamos o debemos tratar con amor a todos, debemos estar dispuestos para ayudar a todos, pero siempre hay nuestro Santiago, Jacobo y Juan, o siempre está nuestro discípulo amado Juan. Ese fileo, ese afecto, ese cariño particular no está mal. La Biblia incluso siempre lo recalca y, por ejemplo, aquí habla de amor fraternal y luego habla de amor. Note que entonces hay una diferencia entre esa parte afectuosa y el amor como decisión. Yo digo, puede ser mi enemigo, pero le voy a hacer el bien. Ese es un acto de amor, aunque yo no esté en mi corazón o no tenga mis ojitos con los corazoncitos como en WhatsApp. ¿Ya? Aunque mi corazón no esté o mi estómago no esté con maripositas cuando le estoy dando de comer a mi enemigo. Definitivamente que eso no va a suceder así. Tampoco le digo que tenga maripositas cuando me vea a mí ni yo lo vea a usted, pero nos referimos a la parte emotiva, ¿no? Estamos tratando de ilustrar la parte emotiva. Citamos aquí también para ilustrar al poeta Edgar Guest, quien escribió esta incisiva afirmación. Note, el amor tiene la paciencia para soportar el defecto que ve, pero no puede curar. Obviamente esto se refiere a nosotros, porque Dios lo puede todo y con el amor Dios puede cambiar, puede transformar la vida de los seres humanos. Pero hay cosas y que sobre todo si aplicamos correctamente las palabras de este poeta, a lo que no es un error fatal o un pecado que puede llevar a alguien a la condenación, pues habrá cosas en la vida de nuestro ser amado que quizás nunca cambien, ¿no? Eh, pues le gusta dormir mucho, eso no va a cambiar a menos que usted todas las mañanas, no sé, le dé bebidas energéticas o busque una cosa muy drástica que al final le va a terminar haciendo daño. Pero si es una persona que duerme mucho, pues va a seguir durmiendo mucho. Quizás por amor se va a levantar y le va a preparar un desayuno, pero se volverá a acostar porque ya está acostumbrada a eso, está acostumbrado a eso. Si la persona le gusta mucho la lectura, no lo va a cambiar. Ahora, estoy hablando de cosas que de pronto no son errores y más que todo quería ilustrar faltas o errores. Hay cosas que en nuestra forma de ser y de actuar, otra vez, no son pecado, pero no se me ocurre ahorita ninguna práctica, sinceramente. Hoy estoy fallando bastante como maestro hoy, empezando que no enciendo el micrófono antes de hablar. Am, Ciertas actitudes y cosas que, bueno, por ejemplo, que la persona no es buena socializando. Vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, ahora estás con una pareja o tienes a un papá o tienes a una mamá que no es precisamente el premio Nobel a las buenas relaciones, a la sociabilidad, y de pronto tú sí lo eres, entonces llevas a tus amigos a casa y pues resulta que a tus padres les cuesta mucho y de pronto saludan y luego se retiran por allá. Tus amigos piensan que están molestos o incómodos y no es eso, simplemente es que no son como los padres de ellos, no son como incluso su propio hijo. Entonces, me refiero a cosas así. La persona no es de sociabilizar mucho, por lo tanto no le gusta asistir a eventos sociales, valga allí la redundancia.
la persona es muy reservado o la persona tiene problemas para comunicar lo que quiere decir de manera correcta y probablemente en la vida, por más que le enseñes y le digas, quizás nunca sea una persona de fácil expresión y por lo tanto a veces o muchas veces se equivoque en cómo dice las cosas, no queriendo decirlas como las dice. Y así, cosas que otra vez digo, no lo van a llevar a la condenación, tampoco son un delito por el que va a ir preso, pero sí son cosas que nos incomodan, que nos molestan, que nos complican etapas y situaciones de la vida y hay que soportarlas mientras tratamos de ayudarle y de darle ejemplo para que pueda cambiarlas, pero algunas de ellas probablemente nunca las cambiará. Entonces, a eso podemos aplicar las palabras, el amor tiene la paciencia para soportar el defecto que ve, pero no puede curar. Según el comentarista clásico muy popular, Matthew Henry, murió hace como 2 siglos, pero es muy popular todavía hoy día. Esto es, o este término que utilizan Pedro y Pablo es paciencia o resistencia hasta tal punto que puede tolerar el mal que le hacen, la provocación, sin llenarse de resentimiento o venganza. ¿Cuánto se requiere de este tipo de amor y de este tipo de paciencia en estos días precisamente, donde por un lado nos tienta Satanás a ser partícipes de cosas que no precisamente hubiera hecho Jesús y que nosotros por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los gremios a los que pertenecemos, etcétera, 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 nos veamos tentados a ser parte de cosas que el cristiano no está autorizado a hacer. Así que por lo tanto encaja muy bien la lección en la situación actual de nuestro país. En tal conducta, los cristianos demuestran una progresión de crecimiento espiritual si pueden recibir el mal sin devolver mal, como también nos compartía el hermano en su sermón el domingo. Como diría el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen de ese Hijo de Dios. El amor cristiano, con su ingrediente especial de paciencia ante la hostilidad y la agresión, sea psicológica, mental, física, como le quieran llamar, encuentra credibilidad en la historia de Job en el Antiguo Testamento y en su expresión máxima en la expiación o en la muerte de Cristo en la cruz, donde aún agonizando estaban insultándole y burlándose de él y tratando de todavía hacerle todo tipo de mal. Y entonces, estos dos ejemplos, el de Job soportando todas las desgracias que vinieron sobre su vida, el de Cristo todavía soportando tanto la pecaminosidad a su alrededor como las ofensas e insultos de aquellos que le odiaban o la pasividad de aquellos que le seguían. Entonces, eso invoca sobre nosotros la necesidad de una demostración diaria de paciencia en nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, porque Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, el amor es sufrido. Pablo ahora procede a ilustrar la naturaleza del amor o mostrar cómo se ejemplifica y sus ilustraciones se basan en sus efectos en la regulación o en cómo el amor controla, cómo nos educa en nuestra relación con los demás, en nuestra convivencia con ellos. Y la razón por la cual utilizó esta ilustración en lugar de la naturaleza del amor como Dios se lo da al mundo, probablemente fue porque, como ya hemos estudiado también los domingos en el estudio de Primera de Corintios, que había especialmente en Corinto un gran ambiente de tensión, de conflictos, de rivalidades. La iglesia del Señor en esa comunidad estaba devastada por las discordias, las contiendas, el egoísmo, la desconfianza, la envidia y el orgullo, todo lo cual era altamente
desfavorable con la enseñanza divina sobre el amor cristiano. En el hogar, la comunidad o la iglesia, la disciplina de un amor piadoso, un amor respetuoso de la revelación bíblica y del ejemplo que nos ha dado nuestro Dios, caracterizado por esa paciencia que prevalece en última instancia para tratar de ayudar a los hombres, tratar de ayudarnos a nosotros mismos a poder llegar al cielo. Por eso debemos tomar en cuenta todos los ejemplos que hay en la Escritura de muestras de este amor perfecto, pero sobre todo esta noche, porque es nuestro tema, cuando el amor se demostró no solamente haciendo grandes sacrificios por otros, sino teniendo esa tolerancia, teniendo ese largo ánimo, como diría el término en su sentido original, para que aunque nos hagan mal, aunque nos insulten, aunque nos estafen, aunque vendan nuestro país, nosotros no respondamos de la misma manera ni de peores maneras, ni nos aliemos ni andemos en compañía de los que hacen esto, porque el que está en una discoteca, pero dice que no está bailando, que no está bebiendo, pues no está justificado de estar allí. Y así aplica en todo lugar donde alrededor se están tomando bebidas alcohólicas, se está insultando o se está llegando incluso a acciones violentas o acciones ilegales prohibidas por la Constitución de nuestros gobiernos civiles, a los cuales debemos respetar como una autoridad dada por Dios. Recuerde que Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Además, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dijo Jesús en Mateo 21:19. Amados, hasta aquí nuestra lección de esta noche. Que el Señor nos bendiga ricamente.